Nosotros estamos viendo un tema que tiene que ver con las doctrinas de la gracia. Y nosotros el día domingo pasado vimos ah, la corrupción de la humanidad. Cuando uno ve la escritura, uno tiene que entender que no estamos para nada al nivel de Dios. Y cada vez que leemos la Biblia, siempre la Biblia nos halla faltos. Encontramos que la Biblia está mucho más alto, mucho más alta que nosotros. Es para nosotros muy difícil tratar de querer alcanzar todas las cosas que Dios demanda de nosotros. Pero esa debe ser nuestra meta. No debe ser una excusa para nosotros el no tratar de obedecer a Dios, sino más bien debe ser un esfuerzo intencional con todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Pero por otro lado, cuando uno va a las doctrinas de la gracia, es una instrucción que de una u otra manera nos humilla. Uno lee la palabra de Dios, uno ve lo que Dios demanda, y como no podemos alcanzar ni cumplir todo eso, nos sentimos humillados. Y eso es lo que hace siempre la palabra de Dios. Realmente es como que nos estuviera abofeteando, nos estuviera haciendo ver la calidad de vida que estamos llevando, pero siempre es para nuestro bien. Nunca Dios tiene la intención de destruirnos. La idea que Dios tiene, creo en mente, siempre es que podamos despertar del letargo en que estamos viviendo, que podamos estar conscientes de la clase de vida que llevamos, porque si Dios no nos zamarrea o no nos hace caer en cuenta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Por lo tanto, la palabra del Señor siempre es, aunque humillante, fresca para nuestras almas. Y para entender la doctrina que nosotros estamos viendo y la que vamos a ver el día de hoy, yo quisiera referirme a tres pasajes de la Escritura para poder entender el tema de la elección soberana de Dios. Quiero tomar tres pasajes. El uno va a ser en Efesios, el otro va a ser en el libro de los Romanos y en el otro va a ser un escrito del apóstol Juan para poder correlacionar todo aquello y ver que el sentir o la idea de lo que Dios dice aquí y lo que Dios dice acá, y por otro lado, siempre no cambia, siempre es igual. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6, y luego vamos a pasar del 11 al 12. Leo la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. 11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es titulado la elección soberana de Dios. Es un tema de alguna manera que para muchos es algo molesto. Muchos discrepan con este tema
Porque cuando uno habla de la salvación, tal parece ser que siempre es el hombre el que quiere tener el control. Es como que si el hombre dice, yo soy el que decido aceptar o rechazar a Cristo. Pero qué pensamiento tan aberrante es ese, totalmente ajeno a lo que la Biblia enseña. Nosotros siempre queremos como tener el sartén por el mango. Siempre queremos ser los que dominamos, los que tenemos el control. Pero ocurre que en el Evangelio, el creyente es alguien que ha aprendido a rendir su vida a Cristo. Una cosa es que alguien rinda su vida a Cristo y es otra cosa muy diferente que alguien haga una decisión por Cristo. Porque cuando uno hace una decisión por Cristo, parece ser que Él hizo la decisión. Pero cuando uno se rinde a Cristo, uno sabe que no tiene el control, sino que Dios tiene el control. Es Él el que gobierna mi vida, es Él el que manda, es Él el que determina lo que debe ocurrir. Por lo tanto, en el Evangelio lo que Él está buscando es gente que esté rendida a Él. Que nosotros hagamos y obedezcamos lo que Él quiere que hagamos. Y este texto nos deja de ver eso, porque hay una elección que es soberana de Dios, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Así es como Dios obra. El texto que hemos leído dice, el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay algo que tiene que ver con la elección, con la selección. Y luego dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Pasamos al versículo 11 y allí dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Aquí no está en discusión la predestinación, porque la predestinación es algo bíblico. Es un hecho que, según lo que hemos leído, no es algo que ocurre en este tiempo, sino que es algo que ocurre en la eternidad pasada. Antes de que alguien nazca, antes de que alguien crea en Cristo, Dios ya lo ha predestinado. Nosotros creemos en la predestinación. Predestinación es de predestino. Es un lugar, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con lugar. Ahora, el agente de la predestinación es Dios. Es Él quien predestina. Los humanos somos nosotros el objeto de esa predestinación. Ahora, cuando uno habla de la predestinación, tiene por un lado un sentido positivo y un sentido negativo. La predestinación no es igual a la elección. Él elige para salvación. Él selecciona a alguien para salvación y eso tiene una connotación positiva. Pero a otros los pasa por alto. Simplemente no los elige. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir la predestinación? Es la elección soberana que desde la eternidad obró Dios para salvar a algunos y pasar por alto a otros. Ahora, una pregunta legítima es, ¿qué le llamó a Dios la atención sobre nosotros para que Él nos eligiera? Por supuesto, si hemos sido elegidos.
¿Qué fue lo que vio Dios en nosotros para que Él determinara a fulanito lo voy a elegir, a sutanito lo voy a elegir? ¿Qué fue lo que vio en ti, en mí? Bueno, la Biblia dice que Dios nos escoge antes de nacer. Él conoce de alguna manera todo sobre nosotros y toda nuestra vida antes de nacer. Entonces nos deberíamos preguntar si toma Dios en cuenta ese conocimiento previo acerca de nosotros al escogernos. ¿Será que Dios dice, me parece que Francisco, él va a ser muy creyente y muy piadoso, lo voy a elegir? ¿Será que Dios obra así? ¿En qué basa Dios su decisión de elegir a algunos y a otros no? ¿En qué basa? Hay quienes creen que la elección de Dios es condicional, es decir, que Él ve algo en alguien. No, esta persona va a ser un misionero. Esta persona va a ser un buen padre. Esta va a ser una buena madre. Entonces Dios determina así. Hay algunos que creen en la elección de Dios de una manera condicional. Eso quiere decir que como Dios ya sabe quiénes creerán o responderán al evangelio, entonces es que Dios los elige sobre esa base, porque ellos van a creer en el evangelio. Pero el texto para respaldar lo que se conoce como la presciencia de Dios o el conocimiento anticipado de Dios, para muchos es Romanos 8, 29 y 30. Toman este pasaje, lo malinterpretan y dicen, no, es que Dios ya lo conoce de antemano, por eso es que lo eligió. Dice la escritura allí, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Aquí vemos lo que se conoce en teología como la cadena de oro, donde de un paso vamos a otro y vamos a otro. Dios tiene un conocimiento anticipado a esos que ya conocen de antemano, dicen los que creen en la elección condicional, los predestina, y a esos que predestina los llama, a esos que llama los justifica, y a esos que justifica los glorifica. Pero aquí la presciencia o el conocimiento anticipado está antes de la predestinación. Pero lo que está realmente diciendo Pablo es que Dios predestina a aquellos que ya conocía de antemano. Eso es lo que está diciendo aquí él. Entonces yo me pregunto, ¿a quién más podría predestinar Dios si no es a los que ya conocen? Antes de que Dios pueda escoger a alguien por la razón que sea, primero debe tenerlos en su mente como objeto de su elección. Antes de que alguien pueda ser elegido por Dios, Dios ya tiene a esa persona en su mente, en su corazón, porque ese va a ser el objeto de su elección. Tú sabes que muchos son llamados, pero no todos son escogidos. Muchos oyen el llamado externo del evangelio. Hay muchos que vienen aquí a la iglesia, que oyen predicación tras predicación tras predicación, domingo tras domingo, y siguen igualitos. No ha pasado nada. Oyen que Dios está llamando, pero hasta ahí queda. Es como un llamado externo.
Entonces, esas personas nunca son justificados. Nunca son justificadas por el Señor. Pero en Romanos 8:28 dice que los que son llamados por Dios también son justificados por Él. Es decir, que son llamados internamente por Dios. Eso es lo que se conoce como el llamamiento eficaz. Es un llamamiento irresistible. Cuando Dios llama a alguien, no lo llama solamente en el exterior, sino que conmueve sus entrañas y Dios se deja ver en la magnitud de lo que esa persona o a esa persona le es revelado Cristo, y entonces se entiende el evangelio, conoce a Dios y rinde su vida al Señor. La rinde para servirle, para amarlo, para adorarlo, para proclamar de Él. Se rinde a Dios. Entonces Dios predestina a algunos para recibir un llamado divino, mientras hay otros que no lo reciben. Solo los predestinados o los escogidos reciben este llamado, y solo los que reciben este llamado es que son justificados. Es decir, que la justicia de Cristo es puesta a su cuenta. Dios lo ve como si nunca hubiera pecado y esas personas están a cuentas con el Señor. Y aquí claramente lo que hay es un proceso de selección. No todos son predestinados a recibir ese llamado de parte de Dios, el cual trae como consecuencia, el resultado final es la justificación. Eso significa que solo los que son predestinados, al fin y al cabo, llegan a ser justificados. Aquellos a quienes Dios ha predestinado, como lo dice Romanos 8:29. Entonces, la fe es una condición necesaria para la salvación, pero no es necesaria para la elección. Porque cuando Dios elige a alguien, no lo elige porque tiene fe. Cuando Dios eligió a Abraham, Abraham era un pecador con sus padres y sus parientes. Cuando Dios eligió a Saúl, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, era un hombre cruel, no había fe en él. Pero esos ya estaban predestinados para Dios darles fe. Por error, la noción de presciencia o de conocimiento anticipado coloca a la fe como condición para ser escogido. Hay algunos que dicen, no, es que tienes que tener fe en Dios. Pero si esa persona está muerta, ¿cómo puede tener en fe en Dios alguien que está muerto? Porque esa es la condición natural del hombre. Pero la teología reformada ve la fe como resultado de ser elegido. Es cuando Dios elige a la persona, que a la persona Dios le da la fe y la capacidad como un don para creer en Él. Y esta es la diferencia entre elección condicional y elección incondicional. Entonces yo me pregunto, ¿por qué me elige Dios? ¿Qué ve de bueno en mí que Él me elige? ¿Por qué Dios elige a unos y pasa por alto a otros? Dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 en el capítulo 3, párrafo 3. Capítulo 3, párrafo 3 dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado
para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Yo sé que esto nos remueve un poco el piso, porque a veces tenemos un concepto de que yo quiero seguir a Cristo. Pero vamos a ver otro texto para ir poniendo las bases sobre esta doctrina. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 9, del 10 al 16. Dice allí, hablando el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso es gracia. Eso es algo libre y es algo voluntario de parte de Dios. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí están dos muchachos en el vientre de una madre. Y en la cultura judía, el primogénito era el heredero de todas las mayores bendiciones de la familia. Cuando a un judío le nacía una mujer, problema tremendo. Ellos querían siempre un varón como primogénito. Y la razón de escoger a Jacob en lugar de a Esaú, que era el mayor, no tuvo nada que ver con sus acciones. Porque Dios los eligió antes de que ellos nazcan. Dice el pasaje, versículo 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. No habían hecho nada, no habían ni siquiera nacido, y Dios ya había elegido a uno de ellos. A uno lo amó y al otro lo descartó. ¿Por qué Dios hace eso? Claro, nosotros que queremos ser más justos que Dios, decimos, Dios, tú eres injusto. Esos individuos en el vientre de Rebeca, no solamente que eran cercanos, sino que eran hermanos. Y más que hermanos, eran mellizos. Pero el decreto de elección de Dios se dio a conocer antes de que nacieran, antes de que hayan hecho algo, sea bueno o sea malo. Dios ya había determinado lo que iba a hacer. Esto quiere decir que la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. No dependía de ellos. No depende de cuánto tú crees saber de Dios. No depende de ti. ¿Sabes de qué depende? De la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Y yo estoy tan agradecido que sea así. Porque si elegir a Dios dependiera de mí, nunca lo hubiera elegido. Pero qué bueno que Él puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad para que yo pueda creer en Él. Parece injusto que Dios escoja a Jacob
y aborrezca a Esaú, el primogénito. Parece como si hubiese injusticia en Dios. Pero Pablo se anticipa a esos pensamientos carnales, equivocados, y él dice en el versículo 14 de Romanos 9, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo dice, porque es una pregunta retórica, de ningún modo. No hay injusticia en Dios. La pregunta es, ¿por qué el uno recibió bendición? ¿Por qué Dios escogió al uno y no escogió al otro? A veces nosotros pensamos que nuestros hijos se van a convertir por nuestros ayunos. Tenemos que ayunar por nuestros hijos y tenemos que orar. Pero si ellos se convierten por lo que yo hago, por mi oración o por mi ayuno, entonces es una salvación por obras. Yo tengo que confiar en las misericordias de Dios. ¿Tenemos que orar? Claro que tenemos que orar. ¿Tenemos que ayunar? Claro que tenemos que ayunar. Pero no es por mi oración, es por las misericordias de Dios. Entonces, ¿por qué el uno recibió bendición? Porque el uno fue elegido y el otro no. Y esto es lo que responde Dios por medio del apóstol Pablo. Y él dice en el versículo 15 de Romanos 9, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso es lo que, ya, ahí se acaba la discusión. O sea que no depende del hombre, depende de Dios. Es Él el que sensibiliza o cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Es Él el que alumbra nuestro entenebrecido entendimiento. Es Él el que alumbra nuestra alma. Es Él el que nos mueve a amarlo. Es Él el que está obrando, imponiendo en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. No te confundas, que no eres tú, es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Es, en otras palabras, prerrogativa de Dios dar gracia al que Él quiera darla. Como mejor le parezca, como a Él le place. Yo te hago una pregunta. Ahí están esos dos muchachos, esos dos mellizos en el vientre de Rebeca. Está Jacob y está Esaú, ahí prendidos por el mismo cordón umbilical. Pregunto yo, ¿qué le debía Dios a ellos? Nada. A ninguno de los dos Dios le debía nada. Si Dios hubiera rechazado a los dos, Dios no habría violado ninguna ley, ningún mandamiento, porque ellos nacieron con el pecado original. Qué bueno que Dios eligió o decidió elegir a uno y al otro simplemente lo pasó por alto. Nadie tiene derecho a exigir misericordias de Dios. Si Dios escoge tener misericordia de algunos de este grupo, eso no lo obliga a Dios a hacer lo mismo con este otro grupo. Eso está en su decreto eterno, en su soberana voluntad, en su libre gracia y albedrío. Dios escoge a algunos para salvación y a otros lo pasa por alto. A aquellos a quienes Dios no escoge,
no son víctimas de su crueldad, no son víctimas de su injusticia. ¿Sabes de qué son receptores? Son receptores de su justicia. Y como Dios es justo, Él castigará al injusto. No son receptores de su maldad, no son receptores de crueldad, ni siquiera de su injusticia. Ellos lo que un día van a recibir es justicia, justicia divina, por cómo vivieron. Nadie recibe castigo de la mano de Dios sin merecerlo. Algunos reciben gracia de su mano sin merecerlo. Yo soy un afortunado en eso. Me siento bendecido por Dios, que sin merecerlo, Él me reveló a Jesucristo y me reveló su gracia y me llamó. Los arminianos y los semipelagianos afirman que el factor decisivo de la elección o en la elección de Dios depende del creyente. Es disposición del creyente. Que depende de él, depende de su fe, depende de sus acciones. Deberíamos quitar estos textos de la Biblia entonces. Deberíamos eliminarlos. No deberían estar aquí. ¿Por qué no se escoge? Entonces, ¿por qué no se escoge? Bueno, nos escoge solamente conforme a la buena intención de su voluntad. Nada más. No es porque algo bueno ve en ti. Es más, ni siquiera porque haces algo bueno. Porque si es por lo que tú haces, entonces en vano vino Cristo. Porque entonces ya es por tu obra. Y no es por la obra de Cristo. Y dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Y nosotros de alguna manera siempre tenemos esa tendencia que tienes que hacer algo y que la salvación es que tienes que hacer esto. Eso no es lo que dice mi Biblia. Él nos escoge solamente conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Quieres verlo? Veámoslo juntos en Efesios 1, 3, 4 y 5. Ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Oiga esto. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Conforme a qué? Conforme a la buena intención de su voluntad. Conforme al deseo benévolo. Conforme a la voluntad misericordiosa de Dios. Por eso Dios escoge a algunos. Porque Dios es bueno. Dios no escoge de manera arbitraria. Yo creo que Dios escoge por razones que solamente Él conoce. Nada más. Yo me pregunto, ¿cómo así escogió a Jacob? Mentiroso, suplantador. ¿Cómo así lo escogió a él? ¿Por qué lo escogió a Pablo? Saulo. ¿Por qué lo escogió a él? Perverso, cruel, malo, temerario, perseguidor de la iglesia. Bueno, él conoce las razones. Él escoge como le place. ¿Sabes por qué? Porque ese es su derecho divino. Porque Dios es Dios. Por eso le escoge así. Si algo le place a Dios, eso que le place a Dios debe ser bueno.
porque no hay placer malo en Dios. Y ahí es que yo me pregunto, ¿qué tuvo Abraham que Dios lo escogió para ser el padre de la fe? Y él estaba en una tierra de pecadores. ¿Qué tuvo Saulo que Dios lo escogió? ¿Qué vio Dios en Jacob que fue escogido por él? Pero no nos vayamos tan lejos. Si somos cristianos, preguntémonos, ¿qué vio Dios en mí que Él me escogió? ¿Qué vio Dios en mí? Personalmente, yo no puedo dar respuesta. Lo único que puedo atinar a decir es que fue la gracia de Dios en mí. Nada más. Es una gracia que no merecí y que ahora tampoco en este tiempo tampoco la merezco. Pero a Dios así le plació. Ahora, si tú crees que mereces la salvación más que otros, entonces eso sería un insulto a la gracia y un monumento a la arrogancia y al orgullo de tu corazón. Si tú crees que te mereces la gracia y la salvación, eso es un monumento a tu arrogancia, a tu altivez y a tu orgullo. Porque ¿sabes lo que merecíamos nosotros? Como dicen los pentecostales, la paila, el infierno. Eso es lo que merecíamos. Pero fue su gracia la que alumbró mi entendimiento para venir a Él. Por eso es que quienes creen en la elección condicional suponen que las personas que son caídas son moralmente capaces de responder positivamente al Evangelio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo alguien que ha caído de la gracia, que tiene el pecado original, que tiene una corrupción total en su ser, donde sus pensamientos, su voluntad, sus emociones están permeadas por el pecado, que como dice Efesios 2, está muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo puede esa persona buscar y escoger a Dios? Y este asunto de la elección condicional es una posición semipelagiana porque viene de Pelagio, que fue un hereje del siglo II, 1 y 2. Y esta es una posición semipelagiana porque significa que el pecado original debilita realmente la voluntad. Pero, según ellos, no la deja incapacitada moralmente para volverse a Dios. Que se pueden ellos inclinar hacia Dios si ellos así lo dicen, lo quieren. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Y ahí vamos a nuestro tercero y último pasaje. En Juan 6, 64 al 70, dice lo siguiente. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Qué interesante, ¿no? Nadie puede venir a Cristo si primero el Padre no lo concede. Mira ese candado que hay allí. Es que no depende del hombre. No depende del hombre. Como resultado de esto, ahí parece que estos eran ecuatorianos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Se resintieron.
se resintieron. El Señor les dice que ellos no pueden venir a Él a menos que el Padre se lo conceda. Entonces ellos se dan media vuelta y se van. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en este texto? Que nadie puede venir a Cristo si el Padre primeramente no ha revelado a Jesús. Tú sabes que por eso hay muchas falsas conversiones en las iglesias y por eso es que hay muchos pseudo cristianos en las iglesias. Realmente no han entendido el evangelio. Cristo no ha sido revelado a sus corazones. El Padre no los ha traído. Entonces tienen una vida eclesiástica solamente, pero no viven para Dios. ¿Es ofensivo esto? Claro que es ofensivo. Pero eso es lo que Dios dice en la palabra. Él dice que nadie puede venir al Padre si no se lo concede. Pero luego afirma que ellos lo siguen. ¿Por qué lo siguen al Señor? Mira lo que dice el versículo 70. Jesús les respondió, no los escogí yo a ustedes. Por eso ellos seguían a Cristo. Por eso ellos no se desprendían de Cristo. Porque Él los había escogido. Por eso no es tan importante lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo crea, sino lo que Cristo dice, lo que Él hace. La enseñanza está centrada en la incapacidad moral para seguir a Cristo y por otro lado, la completa dependencia de la gracia de Dios. Es que el hombre en la condición natural, estando muerto en sus delitos y pecados, ni puede ni quiere buscar a Dios. Cuando el hombre busca a Dios y da ese primer paso de obediencia, de bautizarse, de ir a la iglesia, de servir, de adorarle, ¿sabes por qué es? Es porque Dios ya obró primero en su corazón. Nada más. Nada más. Por eso es que la doctrina de la incapacidad moral ha ofendido a muchos y muchos han rechazado la teología reformada justamente por esto. Porque ellos quieren seguir teniendo el control. Pero el control lo tiene Dios, porque Él es soberano. Hay un pasaje en el mismo capítulo 6 de Juan que dice antes dice el versículo 43 y 44, dice allí, Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Sabe cuál es aquí la palabra clave, no es cierto? Ahí está clarísima. Es esa palabra traer, el verbo traer. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. O sea que no depende de nosotros. Depende de Él. Depende de Dios. ¿Qué significa la palabra trae o traer? No significa, como algunos creen, que significa como estimular o
seducir. Es una palabra más fuerte. Es mucho más que eso. Esa palabra significa, según el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Gridley, dice obligar por medio de una superioridad irresistible. Cuando el Padre nos trae, es de una manera en que nadie se puede resistir a Dios. Nadie. ¿Dónde encontramos esa palabra? 2 versículos. En Santiago 2, versículo 6, dice, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Y ahí está la palabra. Esa palabra arrastran es la misma traducción de la palabra traer. ¿Y cómo son traídos? Obligados por medio de una superioridad irresistible. En este caso, arrastrar. Así lo traducen aquí. Pero es la misma palabra griega, con el mismo significado, el mismo sentido. Nadie puede venir a mí si no lo trae. Es como decir, si no lo arrastra el Padre. En Hechos 19, dice la Biblia, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. La misma palabra, arrastrar, el mismo verbo que se traduce aquí como arrastrar, en la otra se traduce como traer. Dios obra de una manera en que cuando Él ejecuta un llamado interno al corazón del hombre, yo no podría explicarlo, no sé si alguien podría. Nadie sabe por qué la gente empieza a ver a Cristo como su Señor y empieza a amarlo. Ahora su deleite es Él. Ahora su vida ya no es una vida blanco y negro, es una vida a colores. Ya tiene gozo, ya tiene esperanza, ya tiene paz. No importa si económicamente las cosas no están muy bien. No importa si la salud está resquebrajada. ¿Sabes? Tiene el tesoro ahora más precioso que es Cristo. Si la salvación depende de la respuesta del hombre, entonces ya no es divina. Ya no es divina, porque depende de mí. Dios no interviene. La salvación depende de Él. Y la teología reformada que nace de las Escrituras enseña que la fe es un regalo dado a los elegidos, pues es Dios mismo quien crea la fe en el corazón del creyente. Si tú vas al libro de Efesios, al capítulo 2, la Biblia describe con claridad que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Tú sigues leyendo y en el versículo 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos ha dado la salvación. Y luego dice, por gracia somos salvos. Y más adelante, en el versículo 8 al 10 de Efesios 2, dice lo siguiente, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así lo dice Dios en su palabra. En otras palabras, la fe no la generamos nosotros. La fe viene como el resultado de lo que Dios ha obrado en nosotros para que sigamos creyendo en Él. Por eso es que tú no le puedes, a veces yo oigo que dice, no, tenga fe, tenga fe. ¿Cómo va a tener fe un impío?
¿De qué fe está hablando? La fe la genera Dios en aquel que ha creído en Él o aquel que lo ha llamado y luego lo ha justificado. No la generamos nosotros. Ahora, yo creo que la predestinación es una cara de doble moneda. De un lado está a los que Dios predestina, a los que Dios llama. Y del otro lado está a los que pasa por alto. No que los condena, a los que pasa por alto. Así como Dios escoge a algunos, a otros simplemente no los escoge. O sea que cuando tú ves lo que dice Romanos capítulo 9, uno tiene que hablar de Jacob, que fue elegido por Dios. Pero también tenemos que hablar de Esaú, a quien Dios pasó por alto. Lo cierto es que Dios escoge a algunos y a otros no los escoge. Es decir, que su gracia la retiene, su gracia regeneradora la retiene. Decía Juan Calvino, no los obliga a pecar ni endurece sus corazones, simplemente quedan en incredulidad por voluntad propia, quedando destituidos de la luz de la fe en total oscuridad. Ya para finalizar, a quienes Dios elige, no los trae a la fuerza. No los trae a la fuerza. Por eso aquí nosotros no es que estamos diciendo, hermano, cuando alguien conoce a Dios, eso es notorio. Cuando alguien conoce a Dios, se nota. La persona, tú notas que una persona ama a Dios. Cómo le adora, cómo le sirve, cómo se entrega, cómo se desgasta en el reino del Señor, cómo es obediente a su palabra. Yo decía que siempre su palabra nos humilla, porque siempre estamos faltos ante la palabra del Señor. Pero a quienes el Señor elige, a ninguno de ellos los trae a la fuerza. ¿Sabes por qué vienen a Él? Porque quieren. Vienen porque quieren, porque Dios ya los llamó. Dios es quien obró en sus corazones. Es decir, quieren venir porque Dios ha creado en ellos un deseo por Cristo. Dios puso en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. En otra palabra, Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos a Él. Por eso. Pero asimismo, aquellos que han sido reprobados, los réprobos, no quieren venir a Cristo. No tienen deseo alguno por Cristo. Y huyen de Él. ¿Tú no has visto cuando ya terminamos el culto cómo salen rapidísimo ahí algunas personas como que, wow, no quieren estar con la luz, no quieren la luz, quieren seguir en la misma condición? Dios considera a toda la humanidad, ¿sabe cómo? A toda la humanidad sin excepción, como criaturas caídas. A toda la humanidad. Él escoge redimir a algunos de ese estado y dejar al resto en el mismo estado, en la misma condición. Eso quiere decir que Dios interviene en la vida de los elegidos y no interviene en la vida de los reprobados o de los réprobos. Un grupo recibe misericordia, el otro grupo recibe justicia.
Nadie, ni este grupo, ni el grupo de acá, es tratado con injusticia. Este grupo es tratado con misericordia y el otro grupo es tratado con justicia. Pero ninguno de los dos es tratado con injusticia. Por lo tanto, no se puede acusar a Dios de injusto. ¿Cuál es mi conclusión de este tema? Bueno, la elección de Dios es incondicional. No es por nada que yo he hecho que impresionó a Dios, que impactó a Dios, que movió el corazón de Dios para decir, no, es que Eddie, olvídate, vamos a cogerlo a él. No, todo lo contrario. Él me eligió a mí y ha elegido a algunos de ustedes por misericordia. No porque haya algo bueno en nosotros. Como dice la Escritura, todo ha sido por el puro afecto de su voluntad. No tiene nada que ver con lo que yo haga, con lo que yo quiera. Eso a mí me lleva a meditar en dos grandes contenidos. El número uno es para aquellos que hemos sido elegidos. Si tú eres un hombre, una mujer a quien Dios te ha elegido, dale gracias al Señor por haber obrado Dios en tu corazón. Porque si de ti dependiera el buscar a Dios, nunca lo hubieras hecho. Ni tú ni yo. Eso nos mueve a ser agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero por otro lado, aquellos que oyen el Evangelio y oyen el Evangelio y vuelven a oír el Evangelio y siguen oyendo el Evangelio. Ponte a pensar en tu condición. Cuidado vaya a ser que tu corazón simplemente se esté endureciendo, acomodando y acostumbrando a oír y seguir oyendo. Cuidado, hay en ti tanta dureza. Yo oro a Dios que el Padre te revele a Cristo. Y oro a Dios que en verdad te salve. Cualquier cosa adicional en esta vida es paja y es vanidad. ¿Sabes qué es lo más importante, no? La salvación de nuestras almas. Porque eso tiene repercusiones eternas que simplemente nos van a llevar, no a la esperanza, sino a vivir la eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir orando. ¿Por nuestros hijos inconversos? Sí. ¿Por cónyuges inconversos? Sí. ¿Por amigos inconversos? También. Pero también tenemos que seguir proclamando el Evangelio. No solamente es orar. Ve y proclama el Evangelio. Ve y habla de Cristo. No te conformes solamente con ser dominguero y venir domingo a domingo y sentarte, irte y venirte. Y nunca hablas de Cristo en la semana, nunca traes un invitado. No te conformes con eso. Y siempre yo digo es mejor cuando tú traes a un inconverso que a otro cristiano de otra iglesia. Bueno, está bien que nos visiten, pero anda, ve y trae al impío, háblale de Cristo, gana un alma para Cristo. Cuidado, tu vida te acomodó en ese lugar de confort y ocurre que tú ya no hablas de Cristo, no proclamas el Evangelio y pasaron 5, 10, 20 años o los años que tengas en el Señor y no ganas nunca a nadie para Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Vamos a orar.